era uno cualquiera, no sé si me explico, y yo me siento uno cualquiera entre todos ustedes. Bueno, quiero hacer una premisa. Yo no estoy acá, por supuesto, para hacer la apología de la mafia, al contrario. En todo caso, quiero explicar el porqué de la mafia, atento al hecho de que no exista la generación espontánea. Según Pasteur, Palanzani y esos grandes pensadores, la generación espontánea no existe, es decir, la mafia no salió porque sí. Si hay una mafia, o hubo una mafia, es porque realmente, y acá tengo que recurrir no a la mitología, porque no se trata de mitología, sino que en todo caso de lo que se llama un vuelo pintárico. No sé si ustedes saben quién era Píndaro. Píndaro, según mi punto de vista, debe ser, digamos, el poeta lírico más importante de la historia del mundo. Tal es así que cuando él hablaba de su niñez, decía, por ejemplo, que las abejas se bañaban en la miel de sus labios, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a propósito del pueblo pintárico, yo digo que Dios Padre, cuando creó el mundo, dice que se le cayó de su anillo un diamante, y ese diamante cayó justo en el centro del Mediterráneo, y ese diamante es Sicilia. Porque Sicilia, digamos, tiene, por su connotación geofísica, está cerca del norte de África, por supuesto, nada más que 3 kilómetros la separan del continente italiano, de Italia, y bueno, Grecia está nomás, tal es así que en su momento fue la Magna Grecia, pero también apetecida por los pueblos de la antigüedad, desde los babilonios, los egipcios, los sirios, y por supuesto Grecia. Bueno, hubo un montón de dominaciones que yo creo que acá lo tengo anotado: fenicios, babilonios, egipcios, griegos, púnicos, romanos, bizantinos, suevos, normandos. Cuando hablamos de suevos y normandos estamos hablando de los vikingos, que esos pueblos del norte prácticamente se habían convertido en una suerte de jauría de lobos hambrientos, famélicos, en busca de metros cuadrados de Sicilia, porque Sicilia para ellos era el paraíso terrenal. Por eso que yo hablé del Dios Padre cuando creó el mundo, que se le cayó el diamante. Y bueno, y por supuesto significaron guerras, agresiones respecto de los autóctonos sicilianos, llamados siliotas, llamados sicanos, llamados de muchas formas. Y yo quisiera tener acá un pizarrón, porque le quisiera hacer un poco un dibujito de lo que es el emblema de Sicilia. Me voy a convertir en dibujante. Bueno, hablemos del triángulo, porque Sicilia es un triángulo, y como tal, digamos, hay un dicho latino que dice omnes trinum ad trinum, todo lo que es tres es importante, significa tener una suerte de equilibrio entre mente, espíritu y cuerpo. Entonces, por ejemplo, esta sería Sicilia. Escribe, sí. Esto sería Sicilia, 1, 2 y 3, y ahí que los griegos la llamaban trinacria. Bueno, le digo todo esto porque antes de hablar de la mafia tengo que hablar un poco del territorio. Por eso es que le pido perdón si a lo mejor tengo que salir un poco del tema. Ahora bien, ¿puedo borrar? Entonces, lo que era el motivo de atracción, ¿en qué sentido Sicilia seducía a los pueblos de las diferentes dominaciones?
Entonces se habla, digamos, de la famosa Gorgona. Gorgona, digamos, eran tres monstruos que solamente de mirarlos a los ojos, la persona que miraba quedaba paralizada. Y efectivamente Sicilia, bajo cierto aspecto, en tanto en cuanto uno pise el territorio siciliano, es como que no se quisiera ir más. Eso a mí me pasó con amigos míos que hemos estado en Sicilia. Incluso mi hija, por ejemplo, estuve ahí, no se quería ir, que lloraba porque no se quería ir, porque como si hubiera quedado con los pies pegados en el piso de Sicilia. Entonces, la Gorgona sería, digamos, la famosa medusa, ¿no es cierto? Pues entonces yo, a mi manera, trato de dibujarle un poco el rostro de la medusa, ojos, que en vez de cabellos tenían serpientes, porque el serpiente, digamos, el serpiente de la prudencia, ¿no? Y luego bueno, este sería, dicho de una forma muy grosera, ¿no es cierto? Esta sería la medusa. Mirarla a los ojos significa quedar atrapado, paralizado, así como todos los pueblos querían, digamos, tenía esa suerte de imán, ¿no es cierto?, que se sentían atraídos por esa tierra, y simbólicamente por la medusa, los ojos de la medusa, y las tres patas, que serían los tres ángulos, digamos, que forman la Sicilia, ¿verdad? Eso más o menos lo que se puede decir. Perdonen por, digamos, lo grosero del dibujo. Bueno, y estos serían, digamos, tenían alas, ¿no es cierto? Alas, ¿no? Bueno, entonces corona de trigo. Y Sicilia prácticamente había sido como el granero del mundo. Aparte que Sicilia había sido la puerta a través de la cual entró un poco la civilización de Grecia. Si pensamos, por ejemplo, que Dédalo, que se escapaba de la isla de Creta, perseguido por Minos, porque él había construido el laberinto. Se escapó del laberinto junto con su hijo, las alas pegadas con cera. El hijo se acercó demasiado al sol, se derritió la cera, se cayó al mar, pero él llegó a Sicilia, él siendo prácticamente el portador de la tecnología. Partamos, por ejemplo, de la base de la sierra. Él mirando la columna vertebral de un pez, ahí tuvo la idea de la sierra. Así como tuvo la idea de la sierra, ese gran ingeniero ateniense, ¿no es cierto?, trajo todo lo que era la civilización, la tecnología de la antigua Grecia. La manera de individualizarlo por parte del rey Minos, porque lo quería matar, él fue a parar a la corte de otro rey, un cierto Enaco. Entonces fue sometido a un acertijo. ¿Quién tenía la capacidad, entre la gente que estaba en ese reino de Enaco, de insertar un hilo
en una caracola, teniendo en cuenta que la caracola como ser viviente tiene que tener cuanto menos dos orificios, la boca y el ano para la defecación. Entonces, quien tuviera la capacidad, digamos, de insertar un hilo, porque lógicamente la parte interior de la caracola, digamos, es a espiral, y el hilo es imposible, podrá entrar un poco la puntita, pero el resto no. Será cierto o mitológico, pero no es cierto que Hesíodo, Plutarco hablan de ese fenómeno. Unos 500 años antes de Cristo va a decir que seguramente existía el Homo sapiens, que lo hayan inventado o no, pero el hecho de que ellos lo hayan inventado y que hayan encontrado la solución de cómo hacerlo, bueno, es acá donde yo pregunto a cualquiera de ustedes, a ver, tomen un caracol, ¿no es cierto?, pongan un hilo a ver cómo hacen para, digamos, sacar el hilo digamos, lo meten en un orificio y sacarlo del otro orificio. ¿Qué es lo que harían? No sé. Bueno, lo que hizo uno de los señores que estaba ahí, que por supuesto luego se describió que era, digamos, el gran ingeniero, Dédalo, puso una hormiguita, le pegó el hilo a la hormiguita, introdujo la hormiguita en el orificio y del otro orificio puso miel. Entonces la hormiga, en tanto en cuanto iba en busca de la miel, salió del otro lado y encontró, digamos, el hilo de este lado y del otro lado. Que eso fue la manera como el rey que lo perseguía, que era Minos, se dio cuenta quién era Ícaro. Bueno, pero ahora vamos a hablar un poco del por qué Sicilia fue objeto de invasión de un montón de civilizaciones. Porque es lo importante, es decir, yo quiero poner como premisa de que, lejos de que yo voy a hacer la apología de la mafia, quiero simplemente hablar del porqué de la mafia. La mafia como fenómeno. Si nosotros hablamos de mafia, ¿cuál es la raíz etimológica de la misma? Porque hay un montón de hipótesis, de posibilidades. Pero la posibilidad, para mí, la que tiene más sentido, es el acróstico de mafia, que sería, digamos, la M mutua. A, asistencia, por supuesto en italiano, que las palabras son muy parecidas. Fra es entre, amici, intimi amici. Si quiero lo voy a escribir. Que decir UABC. Mutua, asistencia, fra significa entre, amici y intimi amici, ¿no? Amici, amigos, ¿no? No sé si está claro. Esa para mí podría ser la interpretación más conducente, digamos, al argumento o a lo que esencialmente podría ser la mafia. Fíjense que un periodista en una rueda de prensa le preguntó al señor Obama qué tipo de película le gustaba y dijo, El Padrino. ¿Cómo El Padrino? Dice, por la familia. Bueno, ahí tiene, por la familia. La familia es importantísima para la etnia siciliana. Fíjense, por ejemplo, que
el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, por ejemplo, la noche anterior, que es el Día de Todos los Santos, los chicos, yo me acuerdo porque lo fui, yo dejé Italia cuando tenía 24 años, Sicilia cuando tenía 24 años, así que yo también fui niño en Sicilia, y poníamos los zapatos en la ventana o en la puerta de entrada de la casa. Al día siguiente, que era el día 2, encontrábamos los regalos que no traían los reyes, sino que traían los muertos, los abuelos, bisabuelos, tíos muertos, parientes que habían muerto en la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Por ese sentido de la familia, que aún muertos, ¿verdad?, estaba el concepto de la familia. Bueno, eso ocurrió en mi pueblo. Como en toda parte está el relojero, bueno, también está el mafioso, y resulta que los muertos del chico, pariente, digamos, del mafioso, le hacen encontrar al pequeño una pequeña escopeta, lo que se llama lupara en siciliano, en los zapatos. La palabra lupara viene de lobo, es decir, lo que se utilizaba, digamos, para matar a los lobos, de ahí que viene la lupara. Y el hijo de relojero encuentra un reloj Rolex en los zapatos. Y bueno, por supuesto, a la mañana del Día de los Muertos, los chicos salen por la plaza haciendo exhibición de lo que los ancestros lo hicieron encontrar. Pero había bueno lo que me hizo encontrar, digamos, una escopeta. Y el otro era un reloj. Por supuesto, todo esto tiene una cierta suspicacia, ¿no? Entonces, entre chicos, hacen un intercambio. Este le da la escopeta al hijo del relojero y el relojero le da el reloj. Entonces, cuando el hijo del mafioso se encuentra con su padre, dice: papá, 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 pero que se hizo un gran negocio, porque dice: yo le di la escopeta que valía por qué sé yo, 10 pesos, y yo tengo esto que vale 1000 pesos, el reloj. Entonces, ¿qué le dice el papá, chico? Lo agarra de la oreja, dice: venía para acá, venía acá. Y dime una cosa, si uno te dice babalucho, ¿sabes lo que significa caracol? Es la ofensa más denigrante que se le puede inferir a otra persona. ¿Sabe por qué? Porque el caracol tiene cuernos, se arrastra y lleva la casa a cuesta. Entonces, lo peor que se le puede decir, algo peor que decir hijo de la chingada, no sé. Entonces dice: si uno te dice caracol, que te ofende, ¿tú qué dices que son las 8:30? Pero si tuviera la escopeta, no sé si me explico, hay que un poco de fantasía. ¿Cuál es la mentalidad del mafioso? ¿No es cierto? De paso, digamos, lo que significa la familia, pero de paso también lo que es la vendetta. Y a propósito de vendetta, allí por el siglo 8, 9, había una secta secreta llamada los Beati Paoli. Hay un libro, una novela, que si ustedes quieren lo pueden comprar, creo que está traducida al español, de un cierto Luigi Nattoli, que llama los Beati Paoli, es decir, que eran sicilianos camuflados de monjes, se reunían, digamos, en el subsuelo de una iglesia en Palermo, y era nada más que un tribunal, es decir, sería un gobierno antigobierno en contra del gobierno de turno. Es decir, yo siciliano, mejor dicho, cualquiera de ustedes está en su casa, viene un amigo, un supuesto un intruso, y dice: no, tú no puedes comer, sino que, digamos, del pan tenés que comer un pedacito de pan. Es decir, alguien que mande en tu casa, no sé si me explico. Entonces, de ahí, digamos, ese tipo de tribunales que llaman los Beati Paoli, que es interesante escucharlos, ¿no es cierto? Y bueno, y hubo dominaciones realmente inaguantables por la presión fiscal, ya desde los romanos,
Fíjense que, por ejemplo, el gran escritor y pensador Cicerón tiene un ensayo que se llama que habla de, digamos, de qué manera Sicilia venía explotada, porque Sicilia venía considerada como el granero de Roma, digamos, por el monocultivo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa manera de explotación, especialmente por parte de eso, debe haber ocurrido ahí por el siglo IX o X de esta era, por Carlo de Anjou, porque Sicilia estaba lleno digamos, de soldados franceses, que estaba únicamente por la explotación, es decir, que prácticamente se lo trataba a los sicilianos como si fuera tierra de conquista. Entonces, no sé si usted, alguien tal vez que guste de la música lírica, hay una famosa ópera de Giuseppe Verdi que se llama I Vespri Siciliani, que traducido se llama Las Vísperas de Sicilia. El lunes de Pascua, en la tarde, que se celebraban las vísperas, mientras todo el mundo concurría a la iglesia del Espíritu Santo, una iglesia que yo quise conocer en la ciudad de Palermo, capital de Sicilia. Entonces, un soldado angiovino se quiso propasar con una dama siciliana, acompañado por su esposo, y bueno, eso fue la excusa como para degollar a cuantos angiovinos y franceses encontraran en la isla. Y el código era muy simple. Los garbanzos en Sicilia se llaman chíchero, que acá el chíchero creo que lo llaman, no sé, creo que las arvejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú, yo te muestro los garbanzos, llamados chíchero. Como los franceses no estaban en condición de pronunciar la chi, sino que pronunciaban la si, ¿no? Entonces dice, ¿qué son estos? Y dice, Cícero. Ahí directamente lo degollaban. Es decir, que digamos, el código era los garbanzos, que en Sicilia se llama chíchero, y que el francés podía decir Cícero. Creo que en un par de meses se terminaron los franceses en Sicilia, ya no hubo más franceses. Bueno, ahí tienen un poco la reacción, los anticuerpos, digamos, de los autóctonos sicilianos con respecto, digamos, a los intrusos, a las diferentes dominaciones. Pero eso se agravó, digamos, a lo largo, a lo ancho de los siglos. Y, por ejemplo, empezando desde el comienzo del siglo, después que hubo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hay una novela llamada El Gatto Pardo, por Tomás de Lampedusa. ¿De dónde viene, para aquellos que estudian economía política o ciencias políticas, el gatopardismo? ¿Qué significa? El gatopardismo significa que todo cambia para que no cambie absolutamente nunca nada. Como el ser, porque si la orquesta toca equivocadamente, desafinada, por más que cambie digamos, el director de orquesta, digamos, siempre va a sonar, digamos, desafinado, no sé si me explico. Entonces, fíjense, cuántos cambios de gobiernos, y sin embargo, la población, por un motivo u otro, sigue sufriendo. En Sicilia hubo un cierto Mussolini, que aparentemente desterró a la mafia. La mafia no fue desterrada, sino que, digamos, los mafiosos se fueron a Estados Unidos, donde también por un motivo análogo de anticuerpos estuvo la famosa Cosa Nostra. La Cosa Nostra, que significa la mutua asistencia entre amigos, no sé si me explico. Es decir, que si alguno ponía un negocio, un restaurante, bueno, el amigo dice, yo cuido el restaurante, pero tú me tienes que pagar, digamos, por mi trabajo como contraprestación dineraria.
y aún no lo necesitara, o me pagas o si no yo soy el primero que te queme el negocio. Y bueno, eso por supuesto degeneró y de eso no quiero hablar porque, digamos, hay muchos acontecimientos. Solamente podré decir que modernamente el hecho de que uno con el telefonito a un cierto momento llama por teléfono y dice, verá que fulano de tal, es decir, que teniendo en cuenta lo que es el decálogo de la mafia. Número 1, omertà. La palabra omertà viene del latín homo, hombre. El hombre es aquel que no habla. Entonces, yo vi todo pero no vi nada. Si la policía a mí me interroga, pero quienes primeramente inculcan el sentido de la omertà son las mamás. La mamá le dice al chiquito, si tú vieras algo, no diga nada, tú no viste nada, y eso queda ya enquistado, digamos, en lo que es la idiosincrasia del siciliano. Pero últimamente parece que eso no, porque después que mataron a este juez, que es Falcone, después de eso ya los mismos sicilianos están indignados. Entonces de ahí que uno con el telefonito llama y muchas veces, últimamente han caído muchos mafiosos, muchos padrinos, están todos adentro, pero especialmente porque lo han tomado por el lado económico, por el lado del capital, en el sentido de que han secuestrado cualquier cantidad de bienes inmuebles, hoteles, casinos, de todo tipo, debido digamos, al hecho de las denuncias que se han podido formular por intermedio de los medios de comunicación que tenemos ahora. Bueno, yo lo que quise simplemente, y acá sería el caso de concluir, porque si nosotros tuviéramos que hablar, digamos, de todos los fenómenos históricos que ocasionó la mafia, digamos, no bastarían horas enteras para hablar de esto. Quisiera decir simplemente que la mafia, en su origen, ha sido benigna como anticuerpo respecto de una agresión. Es decir, es un poco el instinto de la conservación. Es decir, el autóctono siciliano ha tenido, digamos, ese instinto de la conservación. Un argumento que a mí me apasiona, yo estoy escribiendo un libro, para hacer ver la afinidad entre sicilianos y mexicanos. Por ese algo en común que hemos tenido, los sicilianos y los mexicanos, la dominación española. Es decir, por supuesto la religión, porque somos católicos, pero también la Inquisición, leyes. Los sicilianos durante siglos han sido dominados por España. Fíjense, por ejemplo, si yo le dijera, y que esto no suena a escándalo, especialmente para mi amiga, que creo que es una especialista en inglés, ¿es cierto? Si yo le dijera que Shakespeare nació en Sicilia, ¿ustedes qué me dirían? Shakespeare nació en Sicilia, era siciliano, nació en la ciudad de Messina. Él se llamaba de apellido Florio y la madre de Shakespeare se llamaba Lanza. Tal es así, yo acá tengo algunos apuntes que creo que son bastante interesantes. El apellido de la madre se llama Crolla Lanza. Creo que Crolla significa como moviendo la lanza, ¿no? Yaques puede ser agitar, espear la lanza. Entonces él puso el apellido de la madre, se lo puso él, y no es verdad que él haya nacido en Stanford. Tal es así que la primera comedia que escribió Shakespeare se llama Tantus Crucius Pendenti, que significa tanto ruido para nada, no sé si me explico. Shakespeare se tuvo que escapar de Sicilia debido a que, como el padre de él era luterano,
y en Sicilia dominaban los españoles. Se tuvo que escapar porque en Sicilia, digamos, era terrible la Inquisición, por cuyo motivo se tuvieron que escapar toda la familia al norte de Italia, donde se llama Valtellina, y de ahí se explica el motivo por el cual, bueno, por supuesto que Shakespeare había estudiado latín, que Shakespeare, digamos, en contraposición a lo del padre, ¿no es cierto?, tuvo que ser bautizado católico, y él hace ostentación de su creencia católica a lo largo y a lo ancho de sus novelas, de sus poesías, etcétera, ¿no es cierto? Pero digo eso y destaco ese detalle precisamente para saber lo que era la potencia, la fuerza de España con respecto, digamos, a la tierra que dominaba. Entonces, más allá del hecho de si Shakespeare era o no siciliano, pero, digamos, un famoso escritor siciliano que se llama Luigi Pirandello decía: se non è vero è ben trovato, si eso no fuera verdad, la ocurrencia no estaría de más. Así que con eso espero de concluir, espero haber tenido la capacidad de poder haber defendido un poco el prestigio de mi raza, es decir, porque después de todos los sicilianos son gente buena como en todo el mundo. Les podría decir que si cualquiera de ustedes fuese, digamos, a cualquier ciudad de Sicilia, con amigos, si pone la mano en el bolsillo para comprar algo, una bebida o un café, le corta la mano porque directamente no acepta bajo ningún concepto. Que los mexicanos tienen algo de eso. Los mexicanos, yo acá, lejos de aquellos extranjeros que cuando visitan una ciudad miran todas las cosas más negativas, ¿no es cierto? Yo de acá, de Tijuana, porque conozco Tijuana, Mexicali fue una vez, fui también al DF, pero digamos la experiencia que yo tengo de México la tengo de acá, de Tijuana. Yo les puedo decir que yo me siento muy identificado con los mexicanos que viven acá en Tijuana, por esa afinidad que tenemos los mexicanos con los sicilianos. Es decir, yo no admito de que un turista que visita una ciudad, que sea Londres, París, Roma, Nueva York, lejos de mirar las obras de arte, los grandes edificios, los monumentos, digamos, los jardines, se fija en las cloacas, en las cosas más negativas. Es decir, en toda parte se cuestionaba, como se dice, pero también hay cosas. Yo acá de Tijuana tengo experiencias que son realmente muy buenas. Mi esposa había ido a un lavadero y luego le quiso dar una propina a la señora que le había planchado la ropa, etc. Y le da una propina, 20 pesos. Y se va. La persona que había recibido los 20 pesos la corre y dice: señora, me dio 1000 pesos. Bueno, mi señora todavía no conocía la diferencia, digamos, entre un billete y otro. En lo personal, yo estaba esperando a un amigo mío en la puerta de un banco, hacía calor. El muchacho que atendía ahí el orden, digamos, el estacionamiento de los carros, sin que yo le haya pedido nada, viene con una silla y me dice: señor, siéntese. Yo quedé impactado por la exquisitez, la gentileza de ese muchacho mexicano. Y le puedo asegurar que, y acá termino diciendo que a pesar de la unicidad de que yo soy siciliano, pero en cuanto a diversidad no hay ninguna diversidad, no hay ninguna diferencia. Me siento honrado por mi asistencia, que Dios los bendiga.